Bueno, muy buenas tardes. De luego a todos los asistentes y en segundo lugar a los compañeros panelistas de esta mesa, de esta tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe. Precisamente estamos aquí en Santa Marta, a orillas del Caribe, el Caribe vigilado, el Caribe bombardeado, el Caribe en el que el ejército de los Estados Unidos se pasea como Pedro por su casa, que ha sido territorio y un mar de resistencias, que fue precisamente escenario de la colonización española. Por aquí entró a toda Latinoamérica, particularmente a Sudamérica, y en esta ciudad falleció el Libertador, que como ustedes bien saben, soñó con la unidad latinoamericana, dio su vida por ella, y las oligarquías sucedáneas al proceso de independencia traicionaron el sueño. Pero ese sueño sigue vigente. El presidente Petro hoy lo expresó de manera magistral. Los pueblos de América, y particularmente nosotros, estamos unidos con lazos indisolubles de la geografía, de la historia, de la cultura y de la consanguinidad. Tenemos que pensar más allá de la retórica en seguir avanzando en gobiernos que representen a la gente, a los pueblos, y seguir construyendo una agenda de integración, una agenda que nos permita precisamente levantar la voz para nunca más ser subordinados, la voz para pedir que del territorio de Latinoamérica y particularmente de nuestra región y de nuestro país salgan las bases militares de este evento de los pueblos que se congregan simultáneamente a la cumbre de la CELAC. Debemos elevar a nuestros gobiernos la exigencia que salgan los yanquis y las bases militares de nuestros países. De Colombia salgan las bases militares, las 7 bases militares con las que quieren amenazar precisamente a los gobiernos desde dentro de nuestro propio territorio y a los pueblos para que no se insubordinen. La doctrina Monroe está de regreso y tenemos que ante esa doctrina precisamente construir nuestra doctrina soberanista de unidad de las y los latinoamericanos. Y este tiene que ser uno de los principales pronunciamientos a elevar a los gobiernos que están representados allí en las sesiones que se están iniciando. Estados Unidos no puede sentir, y particularmente el señor Donald Trump, que hay aceptación de nuestras comunidades con el sistemático atropello que hace a la dignidad nacional del ser latinoamericano. Cada que se insulta a un latinoamericano, cada que se insulta a un país de nuestra América, debemos sentirlo como un insulto personal. Y ese insulto personal tiene que tener una respuesta. Y además de la exigencia de la salida de las bases, tenemos que pronunciarnos en contra del sistemático proceso de atropello a los migrantes, a los connacionales que están en Estados Unidos. Son cerca de 200.000 colombianos que viven en ascuas para que esa fuerza fascista
que tiene el señor Trump los persiga como si fueran animales y los deporte. Si los pueblos del propio Estados Unidos, si los pueblos de California, de Texas y particularmente el pueblo de Nueva York se levantó en contra y se le ha parado en la raya al fascista de Trump, no veo por qué nosotros los latinoamericanos no levantamos la voz solidaria en contra del sistemático atropello a nuestros hermanos que emigraron buscando mejor vida. La política diplomática de nuestras naciones tiene que moldearse en corresponsabilidad con la práctica que hoy Estados Unidos implementa en sus relaciones diplomáticas con nosotros. Bien, por otro lado, sin duda alguna, no tendremos paz en nuestros territorios si no construimos un proyecto de integración, no solamente de los movimientos sociales, de integración política en estos espacios diplomáticos, que como bien decía el presidente, son espacios para lanzar kilométricos discursos, pero que tienen que corresponderse con acciones concretas. El presidente Chávez, en su periodo, hizo una propuesta de un banco de Latinoamérica, casi de forma visionaria antes de la conformación de los BRICS. Y hay dos escenarios que debemos abordar conjuntamente. Precisamente cómo construir esa arquitectura financiera común latinoamericana, no solamente en cuanto a conformar un banco que fomente el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de energía sostenible, en materia de movilidad común, en materia, por supuesto, de desarrollo sostenible en nuestros territorios, en proyectos de impacto regional, sino que además, si los europeos fueron capaces de construir una moneda común, aún siendo el territorio de múltiples guerras, y construyeron el euro, nosotros los latinoamericanos deberíamos pensar en construir una moneda común, el sur, con un banco común, y entrar en relacionamiento con los BRICS para dejar la dependencia en la relación económico-comercial con los Estados Unidos. Evidentemente, las élites, las burguesías nacionales, este tipo de proyectos no le caminan, porque son proyectos que al final rompen con el marco de negociación individual a la que le apuestan las burguesías nacionales. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente, a la par que seguimos avanzando en gobiernos progresistas, pensamos en la construcción de instituciones comunes para nuestro desarrollo productivo. Sin duda alguna, una institución financiera es fundamental. Y de allí, ya para ir cerrando, esto nos conduce al tema de la deuda externa. Deuda contraída por las oligarquías y las burguesías nacionales, que consultan sus intereses, pero que han terminado por endeudar nuestros países y poner en riesgo la estabilidad económica, disparando inclusive las dinámicas inflacionarias y haciendo mucho más difícil el acceso a la canasta básica para nuestras comunidades. Así que otro de los temas fundamentales a levantar como consigna es la revisión de la deuda externa, la auditoría de la deuda externa y, ¿por qué no?, inclusive
la moratoria de la deuda externa que se ha contraído de manera ilegal y que está sometiendo económicamente a nuestras naciones y evita el desarrollo social como apuesta principal de nuestros gobiernos. Por último, sin duda alguna, transformar nuestros estados es un imperativo. Los estados latinoamericanos, particularmente Colombia y varias de nuestras naciones próximas, han estado afectados por la captura de los sistemas judiciales por agentes de las élites. Los sistemas judiciales se han puesto al servicio de la reacción, no del progreso, del statu quo. Y a partir de allí, en tanto en esos sistemas judiciales se refugia la extrema derecha, entonces el lawfare ha estado al orden del día para castigar a los movimientos sociales, a los líderes políticos y aún a los presidentes que se atreven a levantar la voz. Esto le pasó a Cristina Kirchner, esto le pasó a Dilma Rousseff, esto le pasó a Lula, le ha pasado a Petro, nos ha pasado a nosotros. El imperativo es una reforma profunda del Estado y los sistemas judiciales, donde el pueblo pida cuentas a los jueces y magistrados. Entre tanto, exhortamos a la conformación de un tribunal judicial internacional que supervise la práctica de jueces y magistrados corruptos al servicio de las estrategias persecutorias de estas élites. Y por último, en Colombia se debate o se empieza a debatir, afortunadamente, por iniciativa del presidente Gustavo Petro, que no solamente valientemente se le ha parado en la raya al imperio y al señor Trump y su discurso facho, sino además que ha planteado una profunda reforma a las instituciones colombianas. Reforma que es necesaria para abrirle paso a la reforma social. En Colombia el Congreso de la República ha dado muestras repetitivas por más de 30 años de carecer de voluntad política para abocar las transformaciones que inclusive la propia Constitución de 1991 le mandaba. En Colombia no ha podido surgir un nuevo ordenamiento territorial gracias a un Congreso retardatario. En Colombia el neoliberalismo se abrió camino en la Constitución del 91, desmontando la mayor parte de las instituciones públicas, ¿cierto? Inclusive la de prestación de los servicios públicos, y no ha habido poder humano que podamos reversar esta dinámica. De manera que si hoy los pueblos campesinos, indígenas, afro, la juventud colombiana, las mujeres, los movimientos sociales y populares, las fuerzas de izquierda se levantan para elegir un presidente, este presidente cargado de buenas intenciones aprueba con respaldo de todos un plan de desarrollo que encuentre el obstáculo en el Congreso y luego el bloqueo en las altas cortes. No hay otro camino que avanzar en un proceso constituyente para ir a una Colombia federal que defienda, entre otras cosas, un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico en el que lo público esté en el primer orden del día, en que el Estado entre a jugar como un jugador fuerte en la planificación económica y en la reindustrialización del país, en el que se le cierre la puerta al modelo de prestación privada de los servicios públicos, en el que se garantice la reforma agraria para, por supuesto, conducir consecuentemente a un proceso de soberanía alimentaria. No hay manera que el Estado colombiano haga pactos de paz y los respete. Pacto de paz que el Estado colombiano ha suscrito con las guerrillas desde la época de Guadalupe Salcedo hasta el presente, todos han sido pactos de paz traicionados. Hay que llevar estos pactos de paz a rango constitucional para que las zonas que históricamente han sido zonas donde se incuban los factores de violencia, pues tengan derivadas de esos acuerdos de paz por efectos de los mandatos o del mandato constitucional. Hay temas
y cierro ahora sí, como la gratuidad de la educación superior y hacerla sostenible, como la hizo este gobierno. Pero ¿quién quita que el próximo gobierno, si no es un gobierno progresista o de izquierda, lo reverse? Hay que llevar la educación superior como derecho fundamental, con cobertura universal, con programas de permanencia y emprendimiento para los jóvenes universitarios. Y finalmente hay que plantear un nuevo debate y enfoque a la cuestión de las drogas. Colombia no puede seguir siendo un país que acepte la imposición del modelo de criminalización de esta actividad productiva, cargando los muertos y los estigmas. De manera que proponemos un nuevo enfoque que implique regulación, que implique convocar a la comunidad internacional y particularmente a los pueblos y gobiernos que se agrupan en la CELAC para tomar nuevas decisiones en esta materia. Así que todo conduce, compañeros, a pensar en cómo refundamos no solamente el Estado colombiano, sino los estados vecinos, y avanzamos en mayores procesos de integración latinoamericana y defensa de nuestra soberanía. Muchas gracias.